Saludos a todos, bienvenidos a esto que es el podcast de despertar.cr con las principales informaciones del día miércoles. Los gerentes de electricidad Roberto Quirós y de telecomunicaciones Luis Diego Abarca dejarán sus cargos en el Instituto Costarricense de Electricidad luego que el presidente ejecutivo Marco Acuña les pidiera la renuncia. El Consejo Directivo de la empresa estatal aceptó las renuncias en su sesión del martes pasado, aunque la noticia trascendió este miércoles. A la petición se había sumado también el gerente general de la entidad, Harold Cordero. Acuña sostuvo que en el caso de Quirós no se tomaron las acciones en tiempo para evitar que las reservas eléctricas no bajaran a los niveles en que se ubicaron hasta poner al país al borde de racionamientos eléctricos. Por su parte, en lo referente a Abarca, se le pidió la dimisión por permitir que funcionarios del área de telecomunicaciones participaran en una actividad organizada por la empresa china Huawei. La fiesta trascendió en redes sociales y no se tomaron medidas administrativas contra quienes participaron en ella. Según comentó Acuña, en el caso de Abarca se requirió de un juicio más riguroso, tomando en consideración que la empresa está en procesos de contratación y de varios litigios con Huawei. Agregó que en la actualidad hay 3 procesos de investigación abiertos, 2 en telecomunicaciones y 1 en electricidad, y sostuvo que no se descarta que se den más procesos de esta naturaleza. Ojo, aquí hay que recordar que el gerente de electricidad del ICE, el señor Quirós, había dado 2 conferencias de prensa, una en febrero y una en marzo, en la que garantizó que no había racionamiento porque, según él, se habían tomado todas las previsiones para que eso no ocurriera a pesar de la intensidad de la sequía por el tema del fenómeno del Niño. Toda esta circunstancia, sin embargo, ya revisada, determinó que los cálculos estaban mal, porque al final las fuentes bajaron tanto que se activó el protocolo de racionamientos. Al final no hubo necesidad de racionar porque las lluvias entraron con una buena intensidad, pero la circunstancia estuvo a días nomás de darse. Incluso Quirós había adelantado que, de acuerdo con los cálculos del ICE, llegar a una situación de racionamiento implicaría un costo de alrededor de $77 millones para el país. Por dicha, al final no se dio, pero sí, definitivamente que todo esto lleva a entender que los cálculos y las previsiones fallaron notablemente. El Banco Hipotecario de la Vivienda tiene comprometidos en Coop Servidores 26.994 millones de colones, los cuales se encuentran en 2 programas o cuentas diferentes. Esa cooperativa fue intervenida hace 2 semanas debido a irregularidades detectadas por el órgano supervisor del sistema en la información contable. Más de 4.500 millones están en las denominadas cuentas de orden, que según indicaron en el BAMBI están contablemente separadas de la contabilidad general de la cooperativa y corresponden a los fondos para financiar los bonos individuales de vivienda. La segunda cuenta se trata de préstamos que hace el banco a la cooperativa para que ésta a su vez los preste a terceros para que construyan sus casas. De la totalidad de recursos que el BAMBI tiene en Coop Servidores, 22.139 millones corresponden a préstamos que ha hecho el banco a la cooperativa a lo largo de los años. Habrá que ver si finalmente se puede recuperar algo del dinero que tiene invertido el BAMBI ahí, entre muchas otras entidades que tienen dineros en Coop Servidores, pero todo va a depender de cómo termine la intervención, que en principio está hasta finales del presente mes de mayo. La reforma integral que busca el Poder Ejecutivo en el impuesto sobre la renta propone dividir la base imponible de las personas físicas en 2, una base general y otra especial. La general agruparía todas las rentas del trabajo personal, dependiente, jubilaciones y pensiones, rentas derivadas de desarrollo de una actividad económica y rendimientos del capital inmobiliario. La especial agruparía las rentas del capital inmobiliario y las ganancias de capital. Según el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, para determinar la base general, las personas deberán computar sus rentas íntegras según su naturaleza y de esas podrán deducir aquellos costos y gastos establecidos por ley. Las rentas netas resultantes se integrarán y compensarán para conformar la base general.
En ese contexto, a fin de garantizar la progresividad del sistema, el proyecto apunta que la base general sería ajustada por el mínimo vital. El mismo se establecería en 10.104.000 colones anuales. Lo anterior llevaría a eliminar una distorsión que existe actualmente entre los asalariados y los profesionales independientes, cuya base exenta es bastante menor a la de los primeros. El economista Wilmer Ramos propuso 4 acciones concretas que harían que las personas excluidas del sistema financiero puedan volver a ser sujetas de crédito formales de tal manera que eviten acudir a los préstamos gota a gota. Lo anterior luego de que el gobierno presentara un plan el martes en el que participan algunos bancos y cooperativas bajo el argumento de combatir los créditos informales. Una de esas propuestas pasa por modificar la ley para que las deudas caducadas y prescritas se borren de una vez y se limpien los récords crediticios en el Poder Judicial y en el Centro de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras, la SUGEF. En esa línea, Ramos agregó que esa propuesta haría que 1 millón de personas vuelvan a ser sujetas de crédito. Cerca de 1 millón de personas están excluidas del sistema financiero por cobros judiciales que inician desde los 10.000 colones, acotó el economista. Otra de las acciones señaladas por Ramos es la eliminación de los burós de crédito, como se les llama, que venden información privada de la gente sin ningún control de calidad. El economista indicó que esa práctica mancha honras e historias de crédito de las personas hasta por haber comprado un celular. Añadió que esto haría que miles puedan volver a tener acceso al crédito formal. Por otra parte, Ramos sugirió también lanzar un plan de reestructuración de deudas a largo plazo y a tasas de interés bajas para rescatar a quienes sufren esclavitud financiera, es decir, quienes trabajan para pagar intereses sin poder abonar al saldo principal nunca. Con esto mejoraría la salud financiera, física y mental de más de 500.000 deudores, manifestó el economista. Y el otro punto sería que se apruebe una ley de quiebra para las personas físicas, como lo hay en muchos países, de manera que la gente pueda acogerse a ella y a través de un proceso limpiar su récord crediticio. Ofrecer una estimación sobre el tipo de cambio siempre es complejo, pues se trata de una variable de libre determinación y altamente impredecible en la economía del país, indicó Javier Cortés, estratega de inversiones del BN Valores del Banco Nacional. Sin embargo, Cortés comentó que la encuesta del Banco Central de Costa Rica apunta que los agentes económicos prevén un aumento del 4% en el tipo de cambio de aquí a 12 meses. Eso equivaldría aproximadamente a un nivel de entre 530 y 540 colones por dólar, de acuerdo con esta referencia del Banco Central, explicó el estratega del BN. Asimismo, el colaborador de la entidad bancaria señaló que los movimientos al alza que se han venido presentando en los últimos días corresponden con un mercado cambiario más seco, caracterizado por una menor oferta de divisas por parte del público hacia los bancos. Y añadió que a esto se le suma el menor volumen de dólares negociados en el mercado de monedas extranjeras, el MONEX, que es el mercado mayorista de dólares donde normalmente se forma el tipo de cambio en nuestro país. La impunidad que prevalece sobre algunos comercios incentiva a otros actores a incumplir la normativa, creando un entorno de competencia desleal y muy riesgoso, afirmó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Ante esta realidad, consideramos necesario que se planteen acciones de política pública específicas para esta forma de comercio que conlleva un alto nivel de incumplimiento, expresó Elizondo. Sostuvo que la Cámara ha insistido en que los incumplimientos en los comercios de tipo outlet son la norma, algo que confirmó un reciente operativo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, según dijo. En la Cámara consideran positivo que se esté atendiendo la problemática de estos comercios. Sin embargo, instan a las autoridades a intensificar las labores de fiscalización y control que permitan abordar el problema de forma más efectiva. Elizondo insistió en la necesidad de restaurar las buenas prácticas comerciales, adoptando acciones de política pública específicas y rigurosas para controlar ese tipo de comercios. En el campo internacional, desde París, en Francia, 2 años después de lo prometido, los países ricos cumplieron en 2022 con su objetivo de aportar $100.000 millones anuales en ayudas para que los países menos desarrollados hagan frente al cambio climático, anunció el miércoles la OCDE.
En 2022, los países desarrollados aportaron y movilizaron un total de $115.900 millones para la financiación de la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, afirmó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este organismo es el responsable de comprobar el cumplimiento de esta promesa que data de 2009 y que debe renegociarse en la cumbre climática COP29 organizada en noviembre en Bakú, la capital de Azerbaiyán, bajo el auspicio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los países desarrollados, como principales responsables históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero, se comprometieron en 2009 a aportar hasta $100.000 millones anuales en ayuda climática entre 2020 y 2025. Estos fondos sirven en su mayoría para financiar la descarbonización de la energía y los transportes para garantizar el suministro de agua en los países pobres y para trabajos de reforestación y saneamiento. Y terminamos en Nueva York, Estados Unidos. Los miembros del jurado en el juicio de Donald Trump por falsificar documentos contables de su empresa comenzaron a deliberar el miércoles para resolver si dictan la primera condena penal de un expresidente de Estados Unidos, una decisión que podría sacudir las elecciones presidenciales de noviembre. Después de semanas de declaraciones de más de 20 testigos, el foco ahora se desplaza hacia el panel anónimo de 12 miembros, 7 hombres y 5 mujeres, que tiene el destino de Trump en sus manos. Deben dejar de lado cualquier opinión personal que tengan a favor o en contra del acusado, les dijo el juez Juan Merchan antes del inicio de las deliberaciones que no tienen tiempo límite. Como miembros del jurado, se les pide que tome una decisión muy importante sobre otro miembro de esta comunidad, añadió Merchan. Tras recibir las instrucciones del juez, el jurado se retiró a una sala especial para considerar un veredicto que, sea cual sea, tendrá un impacto enorme en Trump y el país en su conjunto. El 45 presidente de Estados Unidos, que gobernó de 2017 a 2021, está acusado de falsificar documentos contables de su emporio, la organización Trump, para ocultar un pago de $130.000 a la ex actriz porno Stormy Daniels para evitar un escándalo sexual al final de su campaña presidencial de 2016. Terminamos aquí este repaso de las principales informaciones del miércoles, aquí en el podcast de despertar.cr. Los invitamos a ampliar estas y otras notas en nuestro sitio en internet, despertar.cr. Por supuesto, nos pueden seguir también en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en X, estamos en YouTube y nos pueden seguir también en este podcast a través de todas las plataformas en que la tenemos disponible. Gracias.